Si en algún momento se llega del ventilador, me lo ponen en directo, ¿no? Que yo traigo saco, pero gracias a Dios no tengo calor. Gloria a Dios, que Dios los bendiga a todos los que nos sintonizan. El tema de hoy es martes de doctrina, con el tema los 5 ministerios, que también estábamos diciendo que los 5 ministerios son la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios habla de la mano poderosa de Dios, se refiere a los 5 ministerios. Bueno, el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corintio que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, amén. Y al enseñárselos hace 3 clasificaciones, ¿sí? Los dones hace 3 clasificaciones, que son diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu Santo. También diversidad de ministerios, repito, diversidad de ministerios que son dados por, ¿alguien sabe por quién son dados? No, por el Hijo. Y diversidad de operaciones dadas por el Padre. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a abordar lo que son los dones dados por Cristo a su iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo. Esto obviamente ya lo hemos visto. Pero no se preocupe. Ahorita va a quedar todavía más el Espíritu Santo lo va a guardar y lo va a grabar y lo va a sellar en su corazón. Amén. Los 5 ministerios son dones en forma humana. Repito, los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo repartió a su iglesia. ¿Para qué? Para que alcance la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, amén, como lo dice Efesios 4:12, amén, para que a través de la madurez no seamos niños fluctuantes, sacudidos por cualquier viento de doctrina, amén, sino que los 5 ministerios, quiero que pongan mucha atención, los 5 ministerios tienen la misión de lograr estos 4 objetivos principales, que son arrancar, derribar, destruir y derrocar. Repito, la misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar. ¿Qué? Toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Amén. Para luego poder, ¿qué? Bueno, veo que algunos están escribiendo, los voy a esperar. Arrancar, derribar, destruir y derrocar. Amén. ¿Sí? Toda obra de las tinieblas. ¿Para qué? Cuando alguien va a construir, lo primero que hace es quitar la hierba. Cuando alguien va a sembrar, lo primero que hace es preparar la tierra. Entonces, para que Cristo pueda ser sembrado y crecer dentro de nosotros, lo primero que hace es deshiervar, es limpiar el terreno, quitarlo de piedras y de todo, ¿verdad? Amén. Y después, entonces sí puede edificar en nosotros. Pero no se puede edificar, hermano, no se puede, que nos vean las redes sociales, no se puede edificar si primero no se quita lo malo que hay en nosotros. Amén. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho en cuenta eso, ok. Entonces, la misión de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar toda obra de las tinieblas, para luego poder edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Estos 5 ministerios son apostólico, evangelístico, pastoral. Ahí ya me salté uno. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. ¿Sí? Ya no lo sabemos, puedo continuar porque eso sí ya lo deberíamos de tener hasta de memoria, ¿sí? La mano trae 5 dedos y es muy fácil aprendérselo, ¿verdad? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Magistral es el de maestro, ¿verdad? Jesucristo, cuando se fue, dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que las que él hizo, como dice en Juan 14:12. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, así mismo Dios levanta hombres para que realicen esta tarea. Comenzamos con el ministerio apostólico. ¿Alguien sabe? El ministerio apostólico está representado por alas. ¿Alguien sabe qué alas representa el ministerio apostólico? No. Alas.
las alas del águila. Sí, las águilas del águila representan el ministerio. El griego apostolos significa uno que es enviado y mensajero. La palabra en el Strong es la 652 del griego, 652, y del griego apostelo, que es enviar, salud, enviar para un servicio o una comisión específica, ¿verdad? También viene del Strong 649. Este vocablo describe la relación que existe entre el ministro y Cristo. Amén. Esto lo dice el diccionario Vine. Que no le importa si hasta morir, si fuera necesario para cumplir su llamamiento. No va a callar lo que ha visto y ha oído, lo va a hablar. Como lo dice Hechos 20, 24, Hechos 4, 19, 20. Sí, los apóstoles por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos visto. ¿Alguien recuerda? Hay apóstoles del Padre, hay apóstoles del Hijo, hay apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quién es el apóstol del Padre? Cristo es el apóstol del Padre. Amén. Lo dice Hebreos 3:1. Sobre todo porque nos vamos a enfocar en los apóstoles del Espíritu Santo. Amén. El apóstol del Padre, o sea, el enviado del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 3:1 dice, el apóstol y sumo sacerdote. ¿Sí? No estamos inventando nada. Ahí lo dice. Ahí la enseña que Jesucristo es el apóstol para realizar su obra. Apóstoles del Hijo. ¿Qué son los apóstoles del Hijo? Los discípulos tuvo cuánto tuvo en vida. Los apóstoles, los discípulos elegidos por la instrucción especial. Los cuales son Pedro, Andrés, Jacobo, Zebedeo, Juan, Mateo, Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote, el que le traicionó. Estos dos se le acompañaron en su ministerio terrenal y vinieron con él. Fueron testigos oculares de los milagros, maravillas y portentos que hizo en diversas situaciones, y luego enviados para que hicieran todo lo que Jesús había hecho y aún más. Las instrucciones para ellos fueron ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar que el reino de los cielos se había acercado, que sanaran enfermos, que resucitaran muertos, que limpiaran leprosos, que expulsaran demonios, dando de gracia lo que de gracia habían recibido. ¿Sí lo recuerda? Si no lo recuerda, y si no lo sabe, en las redes sociales, búsquelo en Mateo 10, del artículo 6 en adelante. ¿Ven? Del 6 al 8, del 6 al 8 tampoco todo. Se les denomina apóstoles del Cordero y sus nombres están escritos en los cimientos de la ciudad celestial. Esto lo dice Apocalipsis. Ahora vamos con los apóstoles del Espíritu Santo. Antes de entrar en los apóstoles del Espíritu Santo, quiero decirle, existe mucha gente que descalifica a los apóstoles, que dice que ya no hay apóstoles en este tiempo. Amén. Pero eso es una mentira y es un error. Porque Cristo no va a instituir algo que va a quitar, o sea, que nomás lo ocupó, exactamente, ¿no? Que nomás lo iba a ocupar 3 años y medio. Dice que él los instituyó Cristo instituyó a los 12 para que continuaran la obra. Y en Hechos vemos como en Hechos, ¿verdad? Que dice que ya no hay apóstoles después de los 12, claro que sí. Y no vamos a estar hablando ahora vamos a tocar algunos y vamos a ver los versículos donde están. Pero es tan fácil como que no discutimos como que Pablo fue el perito arquitecto de la iglesia y uno de los más apóstoles que inclusive Dios le dio una revelación mayor que a los 12. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? ¿Sí? Se iba casi como que a la par de Juan el Bautista, de Juan, el discípulo amado, pero aún así, ¿cuántas cartas escribió Juan? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? O sea, Dios le entregó unas revelaciones, ¿verdad? Sin hacer menos, ¿verdad? Sin hacer menos a los otros apóstoles, ¿verdad? Pero nada más Pablo ya no entraría si ya murió Cristo. En ese aferrar de la gente que se aferra a decir que no hay apóstoles, ¿verdad?
también porque leen la Biblia, pero la leen así. Y no la escudriñan. ¿Verdad? Porque dice el apóstol del Espíritu Santo, posterior a la ascensión de Cristo a los cielos, fue el Espíritu Santo el encargado de designar quién es. Ahora, rápido, voy a dar una cosa, casi, o sea, hay cosas que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, hay apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchas cosas más que ahorita no se me vienen a la mente, que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los dones, ¿verdad? Como los dones. Entonces, pues, ya si alguien se quiere poner pues muy necio, pues que Dios tenga misericordia de él. Porque aquí estamos hablando conforme a la palabra y muchos ni siquiera tienen un sustento bíblico para apoyar lo que dicen. Y bueno, ¿verdad? Creen que en la ignorancia, gritando o haciendo, pataleando, pueden tener una razón y bueno, más que la luz desean tener una razón, tristemente, ¿verdad? Y son gente que está perdida en lo espiritual, completamente perdida, bueno, muertos, como dice nuestro Señor Jesucristo, les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados por dentro, parece que están vivos, pero en realidad están muertos espiritualmente. A Nicodemo se lo dijo, ya hace falta nacer de nuevo. Apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, encargado de designar a quienes desarrollarían las diferentes funciones apostólicas para alcanzar el propósito de capacitar a los santos y perfeccionar a la iglesia, como lo vemos en Efesios 4, del 11 al 13. Aquí ya lo conocemos y lo sabemos. Si usted no lo conoce, póngale pausa, búsquelo, léalo y quítele la pausa. Teniendo la mención de algunos de ellos en la Biblia, unos ejemplos de ellos son Bernabé, el apóstol, en Hechos 14, versículo 4 y en el versículo 14. Amén. En el mismo capítulo que es Hechos 14, en el versículo 4 y en el versículo 14, ahí dice que Bernabé. Pablo también, igual en Hechos 14, el 4 y el versículo 14, igual Pablo también, ahí está diciendo que Pablo y Bernabé eran apóstoles. Silas, de Silas lo dice en Hechos 15, 22 y también en el versículo 40, pero más en el versículo 40. Y en Timoteo, primera de Tesalonicenses 11, capítulo 2 y versículo 6. Amén. A ver, permítame tantito de nada más, déjeme confirmar, déjeme confirmar. Sí, amén. Está bien. Seguimos. Las funciones apostólicas. La Biblia muestra las funciones que realizan los apóstoles. Como por ejemplo, los apóstoles hacen más funciones, pero principalmente estas tres. Establecer doctrina, para los que están apuntando, establecer doctrina, cubrir. Cuando me refiero a cubrir es espiritual, ¿verdad? Cubrir iglesias. Establecer doctrina, cubrir y enviar. Hablando de establecer doctrina, sepa que un apóstol no puede nada más agarrar y establecer doctrina nada más porque sí. Los datos va a salir igual o peor. Acuérdenme de comprar mejor
otro micrófono, ¿no? A ver ahí cómo se escucha. Ahorita me dices cómo se escucha. Gracias. Y si no, ya déjalo y vamos a comprar otro micrófono. De hecho, pues, ya, no, pues, como la de los diezmos, ¿verdad? Pues volvemos a dar la segunda parte. Sí, de plano sigue igual, se escucha muy feo. Bueno, déjenlo entonces, mejor no se distraigan. Sí, sí. Pues no se distraigan. Ya, no puedo perder más. No digan, ya, después de hacer esto, voy a tener que grabar la parte para poder editar. Seguimos entonces. Y ellos pues, que nos ven en las redes sociales nos hacen favor de pedirla. O igual, como dice Leti, quítenle el wifi, a ver si es el wifi con los datos. Se grabe lo que se grabe. Uno nada más, uno. Ser hasta ser un templo santo en el Señor. El águila es figura del apóstol. Este animal es de fuerte musculatura, vuelo rápido a grandes alturas y posee una gran visión. Fabrica su nido en lo más alto de la peña, como lo dice Job 39 del 28 al 29. Representa la ligereza de un ejército, como lo dice en Lamentaciones 4:19. Es enemiga de la serpiente. Esto que estoy diciendo es esto que estoy diciendo es lo que representa las alas del águila. ¿Amén? Pero ¿por qué representa las alas del o sea, porque cubre? Sí. Por eso, por eso están las alas, ¿verdad? Entonces, no es porque a alguien se le ocurrió que el apóstol representa el águila por las alas del águila. No, es que es revelación. Si analiza lo que estamos hablando, los versículos y lo lee, por ejemplo, los que están apuntando, lo leen en su casa, porque aquí no nos va a dar tiempo, pero además dice y va a tener una revelación de lo que estamos diciendo, no es nada más por decirlo, está sacado de la Biblia. Y ahorita sí vamos a detener en algunos versículos a ver esto de las alas, pero sí me tengo que hablar para ir midiendo el tiempo y creo que todas las alas son hermosas, pero de las alas de paloma tan hermosas, ahí sí nos vamos a detener. Pero créanme que si usted hace el esfuerzo en las redes sociales de poner pausa y ver los versículos para después continuar la prédica, créanme que le va a dar una revelación bien bonita acerca de las alas del águila. Amén. Seguimos entonces. Este significa de la serpiente, finalmente cuando come algo que pica, no se oye nada. Aunque es un versículo que lo sabemos, ¿verdad? Digo con la instrucción de Cristo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Vamos a verlo mejor. Mateo 28, 18 al 20 dice: ¿lo tienen? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Amén. ¿Qué dijo Cristo? Que ahí estaba la potestad. ¿Y qué iba a hacer? Entregarse a los discípulos.
mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús resucitó, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Promete que estaría cubriendo a los suyos todos los días. Y esto lo haría pues por medio de un ministerio apostólico. Cuando Jesús entró en la casa del centurión, en Mateo 8:8, este se sentía indigno porque las costumbres judías, ¿verdad? Tenía que cualquiera que entraba en una casa quedaba bajo cobertura, bajo protección. Por eso el Señor no quería que entrara. Es importante estar bajo cobertura apostólica para que la casa no quede desierta, como dice Mateo 23, del 37 al 39. Le repito, pueden ponerle pausa, ir a los versículos, leerlos y después continuar para recibir la enseñanza y doctrina. En Efesios 2 del 22 dice, entonces, para pero la amiga tiene una capacidad de cargar su cuerpo por mucho más de lo que ella pesa. Sí, pero el águila de volar, no de cargar, o sea, de volar, no es lo mismo cargar por el piso que cargar en el aire, ¿verdad? Sí, no, nada. Ok, seguimos. También enviar, el que la puede con condiciones específicas. Así el apóstol tiene la facultad de enviar, guiado por el Espíritu Santo, a ministros para realizar funciones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Ven? ¿Dónde lo dice? En Hechos 35, el 9, Hechos 7, 35, Hechos 9, el 15 hasta el 18. Entonces, el ministerio representado por la sala de
en el estudio de pastores, ¿cuántos vieron el estudio de pastores? No, bueno, aquí el estudio de pastores. Bueno, ustedes dicen que no soy pastor, bueno, por lo menos. Si pueden, por favor. Dice yo que otros lo dicen, pero no todos pueden ser profetas. Entonces, una cosa es el hombre es muy importante que uno sabe las cosas que van a aprender la santidad, la parte de corazón, es un misterio de Cristo. Son dones y son regalos de Cristo, pero los dones del Espíritu Santo son otros dones, no son personas. Los dones del Espíritu Santo son regalos, también son regalos no pero son espirituales. De hecho, hablamos de los dones. El don de profetizar es un don de profetizar, pero que cuando hay profetizar no vamos a saber de usted porque profetizó ya es profeta. No, es un error muy grande que se da en las iglesias. No se debe caer eso, no se profetiza como don del Espíritu Santo. El don, los dones de Cristo, los chicos ministerios son humanos, o sea, son ministerios, específicamente el profeta. Entonces el profeta, pues es profeta, y tiene funciones tanto de hablar de parte de Dios como proteger a la iglesia. Ahorita lo vamos a ver que me está tratando, pero si quiero que se entienda bien la diferencia, que no todo el que profetiza es profeta, es profetiza, no es profetizo. Todos debemos de profetizar o querer profetizar, pero cuando profetizamos en la iglesia somos profetizos, no forzosamente somos o tenemos el ministerio de profeta. ¿Sale? Gracias. Entonces continúo con Deuteronomio 18, ya leí el 18, vamos con el 19. Mas el profeta que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre y que yo le haya mandado a hablar, porque hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ojito y cuidadito. Ojito y cuidadito. En el Antiguo Testamento era tácito, era literal. Hoy empieza con lo espiritual, pero no quiere decir que no llegue, inclusive si no se arrepiente, a que se acorten sus días. Amén. Porque esa es la palabra de Dios que le envío. Dios le acorta los días. Y al que agrada a Dios, se los alarga. Amén. Entonces seguimos. El profeta tiene que dejar la mano de Dios. Amén. Y el profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo para hablar de parte de él y no de su propia cuenta. Entonces no es cualquier cosa ser profeta, no es cualquier cosa ser profeta, profeta de Cristo. Sí, también tiene la función de proteger, como lo dice Mateo 23, 36 al 39, y también Lucas 13, 34. El profeta se identifica con las características de las alas de la gallina. Vamos a ver Lucas 13, 34. Por favor. Cuando alguien tenga a Lucas 13, 34, me avisa porque voy a buscar para adelantar Mateo 23. ¿Alguien ya tiene Lucas 34? Bien, Sara, por favor. 3:24. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Que apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos?
De los... un animal, peligro, ¿verdad? Pero instinto, ajá, así es. Pero sobre todo del frío, ¿verdad? Pero bueno, protege, existe que protege de muchas cosas. Así. Entonces, por eso es que como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Ajá. ¿Y qué? Y no quisiste. ¿Sí? Ok, Mateo 23, 37 y 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por eso Jesucristo que abandonó al pueblo judío por un tiempo. Ya merito viene y esperamos que ese día llegue. Bueno, esperamos, pero también esperamos salir aprobados. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis bendito el que viene. No me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí es cuando Dios les puso un stop, una pausa al pueblo de Israel, pero nos dice, ojo, porque a la gente que quedó postrada en el desierto la dejé como ejemplo. Ojo, lo hablamos el domingo, ¿te acuerdas? Ojo, mucho ojo los ustedes que nos ven en casa, que están oyendo este video, no es casualidad. Ojo, ¿por qué? Porque Dios habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla. Miren, me viene a la mente cuando el rico despertó en el Hades. ¿Sí? Cuando el rico despertó en el Hades y dijo: Señor, estoy aquí atormentándome, por favor, una gotita. Dice: no, por favor, deja que le diga a mi familia para que se salven. Dice: a los profetas tienen. Y a él, como diciéndole: a ti, a los profetas te envié y no los quisiste oír. No existe una sola persona que no le hable Dios para que venga, y él no quiere oír. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel que quedó postrado, de que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que no quisieron escuchar la voz de Dios y quedaron postrados en el desierto. Postrados en el desierto dentro del ámbito cristiano o dentro del cristianismo, más bien, ¿cómo quisiera yo decir? Más bien dentro del tiempo de la gracia de los gentiles. Quedar postrado en el desierto es quedar en la tribulación. ¿Sí? El que no oye a Dios se queda a oír por las fuerzas, por las malas, sino quiso oír por las buenas. Por eso es tan importante buscar tener siempre comunión con el Espíritu Santo y escuchar la guianza de Él y de parte de Dios, y todo lo que venga de parte de Dios. Amén. Ok, sigo porque ya me acabé el tiempo. Me quedan poquitos minutos, me quedan 10 minutos. Dice, entonces, envió Jesucristo también lo hicieron. Sí. El profeta se identifica con las características de las alas de la gallina, quien reúne a sus polluelos. Eso ya lo leímos en el Antiguo Testamento. Dios envía profetas para reunir a su pueblo bajo las alas protectoras, pero los hirieron y los mataron. Ya no me da tiempo de dar ejemplos, ¿verdad? Pero varios profetas los mataron. Envió a Jesucristo y también lo hirieron y lo mataron. Y ahora, ¿verdad? Hay una parábola. La parábola de el viñador. Dice que envió el viñador a su viña, y cuando mandó por las ganancias, le mataron a un empleado, le mataron a otro empleado, le mataron a otro empleado, y que cuando mandó al hijo, a él también se lo mataron. Entonces dice, ¿qué va a hacer el dueño de la viña cuando venga? Pues les va a dar chicharrón a todos.
Y se los dijo a los fariseos y no lo entendieron. Dice, ¿a quién estará refiriéndose? Y se estaba refiriendo a ellos. Ellos mataron a los profetas, les dijo, ustedes mataron, sus padres mataron a los profetas y ustedes van a hacer lo mismo. Y lo hicieron, mataron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al hijo del viñador. Ok, seguimos. Esto es bien emocionante, ¿verdad? Bien apasionante. Ok. Jesucristo, y también lo hirieron y lo mataron. Y ahora en el tiempo de la iglesia Dios levanta profetas cuyo propósito es proteger al pueblo de Dios. Vámonos rápido con el misterio del evangelista porque no quiero, todavía me falta el pastoral. No sé si me voy a dar tiempo. Ministerio del evangelista, las alas de la paloma. Evangelista se traduce del griego evangelistes. Evangelistes, mejor búsquela en el diccionario Strong G 2099. Evangelistes y significa mensajero de lo bueno, proclamar. Pastora, ¿me ayudas con el banco, por favor? Proclamar las gratas nuevas, como lo dice el Strong 2099, ya lo he dicho. Esto indica que los evangelistas son mensajeros que llevan buenas noticias del reino, la salvación y la vida eterna. Un evangelista saca de la cautividad a muchos, como lo dice Lucas 4, del 18 al 19. Por favor, póngale pausa y léalo. O los que están aquí, léalo en su casa porque ya se me agotó el tiempo. Lucas 4, del 18 al 19. Caracterizándose por el amor hacia las almas perdidas. Debe estar lleno del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2, del 2 al 4. Es un misterio que debe soportar las aflicciones, hacer la obra. Son pescadores de hombres por excelencia, como lo dice Marcos 1:17, y algunos evangelistas que se mencionan en el Nuevo Testamento son Felipe, en Hechos 21:8. Este es el único personaje a quien se le denomina evangelista. Era uno de los 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, elegidos para servir las mesas de la iglesia en Jerusalén, como lo dice Hechos 6:5. Felipe evangelizó Samaria, donde se convirtieron muchos, efectuaba milagros, como en Hechos, como lo dice en Hechos 8, del versículo 4 al versículo 8, y como lo dice, perdón, Hechos 21:8. Fue llevado por el Espíritu por donde pasaba el eunuco, quien fue evangelizado y bautizado, como lo dice Hechos 8, del 26 hasta el 40. Usted lo puede, gracias pastora, lo puede leer, ponerle pausa y leerlo, quitarle la pausa. Evangelizó a Azoto o a Dor y a las ciudades de la región hasta Cesarea. Las funciones del evangelista son anunciar las buenas, son 3 principales: anunciar las buenas nuevas, sanar y liberar, y recorrer las aldeas y ciudades predicando. Hablando de anunciar las buenas nuevas o predicar el evangelio, pues la función primordial del evangelista es predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 2, del 2 al 4. Como consecuencia le seguirán prodigios y señales que confirman la palabra que predica, Hechos 6, 8. A través del misterio evangelístico, el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento en las personas que escuchan, y como consecuencia trae reconciliación entre Dios y ellas, como lo dice 2 Corintios 5:19. Y Dios les otorga su paz, como lo dice Efesios 2:14. El evangelista es tipificado como las águilas, como las alas de la paloma. Ay, sí vamos, pero ya vamos, pero ya fuimos. O sea, así ya debemos estar, mire, así. No, no es cierto. Tantito más para adelantito. Salmo 55:6. Y alguien que rápido me busque Salmo 68. Por favor. 55:6. ¿Tú tienes 55:6? Tú buscas 55:6. Ajá. Dímelo. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Quién me diese alas? Mire qué hermoso. Yo le invito de verdad, que nos están viendo, póngale pausa y léalo en su casa. Mire qué hermoso dice. ¿Quién me diera alas de paloma? ¿Para qué? Volaría yo y descansaría. Volaría yo y descansaría. Está hablando de los pecados y de la aflicción. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, traemos pecado, traemos aflicción, traemos carga. Pero cuando todo eso es soltado, ay, dice, ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Para qué? Para yo volar y descansar. Para yo volar y descansar. Mire, no le voy a leer Salmo 68, del 2 al 13, porque es un versículo
que con dificultad se le entiende. Mejor yo le voy a recomendar, porque ni siquiera en Reina Valera, si usted lo quiere leer en su casa, léalo en otras 68, 12 y 13. Capítulo 68, versículos 12 y 13. En otras versiones, porque está un poquito complicado y ya no tengo tiempo. Ya que la paloma es un animal símbolo de reconciliación y de paz. Por eso el evangelista trae las almas a Cristo, y por eso sus alas son de la paloma, porque traen reconciliación entre Dios y el hombre, reconciliación y paz. Amén. Pero también tienen la función de sanar y liberar, como lo dice Mateo 10, del 1 al 3. El evangelista se mueve en los dones de poder para sanar dolencias, liberar, literal y espiritualmente, como lo hacía el Señor Jesucristo en Mateo, como lo dice en Mateo 4, 23 y 24, como lo dice en Hechos 8, del 5 al 7. Se ve que Pablo tenía poder para sanar. A Felipe las señales le seguían, cumpliendo así lo dicho por Jesús, que quien creyera en él podía hacer no solo las mismas obras que él hacía, sino aún mayores. Perdón, como sabemos que dice Juan 14, 12. Amén. También debe de recorrer las aldeas y ciudades predicando. Termino con esto, termino de lo del evangelista. Hechos 8, 40, 15, 36, 16 del 4 al 5, eso léalo en su casa. Repito, Hechos 8, 40, Hechos 15, 36, también Hechos 16 del 4 al 5. Por el amor que tiene a las almas perdidas, recorrerá aldeas y ciudades predicando el evangelio sin importarle las incomodidades o peligros. Esto sí es verdadero amor, no como el de Joan Sebastián, que decía: cruzaré los montes, los ríos, los valles, ¿verdad?, por ir a adulterar. No, aquí ellos sí, aquí el evangelista iba a pasar ¿qué? Incomodidades, persecuciones, hambres y peligros de muerte, pero por evangelizar. Amén. Ministerio pastoral, las alas de la cigüeña. ¿Sí? ¿Por qué las alas de la cigüeña? Ahorita vemos. La palabra pastor se traduce del griego poimen, que significa uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta, como también poimen está en el diccionario de Strong, el G4166, entendiéndose que un pastor conduce y apacienta a la iglesia con un cuidado tierno y supervisión llena de atención, como lo dice el diccionario Vine. Un pastor se reconoce porque da su vida por las ovejas, como lo dice Juan 10:11. Nada más de favor quiera la vida del pastor, no también su carne y su sangre. Porque hay iglesias y hay ovejas que no les basta la vida del pastor, también quieren hasta su carne y su sangre. Juan, ¿verdad? Lo dice Juan 10:11, con la vara corrige y con el callado pastorea. ¿Dónde dirá esto? Que el pastor con la vara corrige y con el callado pastorea. ¿Dónde lo dirá? ¿Nadie? ¿No tienen ni idea? No lo quiere decir porque no le conviene. Gracias. Como lo dijo el hermano Joel, Salmo 23. ¿Verdad? Esto no tenemos tiempo, también es de analizarlo. Con la vara corrige y con el callado ¿qué? Pastorea. ¿Sí? El pastor en el Antiguo Testamento traía una vara, que si una oveja se portaba mal, pues... Pero el callado era para hacerles así como las gallinas a los polluelos, así. Vente, jálate para acá. También lo que ya se va a caer en el peñasco, y el callado era una vara pero más larga y más resistente y más fuerte. Entonces, y traía así como como una curvita para que la agarrara del cuello, vente para acá, te vas a matar. Y también era la que agarraba y se la aventaba del tomahawk, al lobo o al león o a quien animal quisiera meterse con las ovejas. ¿Sale? Seguimos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se describe como este ministerio es desarrollado. Veamos algunos ejemplos, pero qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús el pastor por excelencia. Miren, no nos va a dar tiempo, es Mateo 26:31, léase también Marcos 14:27, también Juan 10:11, 14 y 16. Cuando digo Juan 10, 11, 14 y 16, no estoy diciendo que todos los capítulos, estoy refiriéndome a Juan capítulo 11, versículos 11, 14 y 16.
También en Hebreos 13:20 y en 1 de Pedro 2:25. Jesús se presentó como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, muriendo en la cruz del Calvario, el que cuidó al rebaño, el que lo alimentó y lo condujo a nuevos pastos. Fue un pastor conforme al corazón de Dios, como lo dice Jeremías 3:15. Amén. Eso es por una parte en los tiempos de Cristo. En el Nuevo Testamento, el pastor está en Efesios 4:11, Hechos 20:28 y 1 de Pedro 5:2. En estos pasajes se menciona que Jesús encargó a los ancianos para que pastorearan la iglesia de manera voluntaria y no por avaricia u obligación, puesto que esa iglesia costó la mismísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La función del pastor es conocer a sus ovejas, como lo dice Juan 14:10, que dice Cristo: yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Conocer se traduce del griego kinosco, que significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, reconocer y entender totalmente. Esto implica que el pastor de una congregación debe conocer a sus ovejas y las ovejas lo conozcan. ¿Quién me regala agua? Pastora, ¿me regalas agua, por favor? Lo conozcan, desarrollar una estrecha relación personal. También debe de mantener el rebaño unido, como lo dice Juan 10:16. El buen pastor mantiene su rebaño unido. Jesús dijo que hay algunas ovejas que hay que traerlas al rebaño. Gracias. Para que haya un solo pastor. La acción de traerlas viene de la raíz griega ago, que significa arrastrar, celebrar, conceder, guiar, llevar. Meter, ¿verdad? También ago está en el Strong G71, del griego G71, implicando que la tarea de mantener unido al rebaño es una serie de acciones, algunas veces muy suaves: celebrar, conceder, llevar, pero otras un poco fuertes, que es arrastrar, guiar y meter. Pero todas son necesarias, ¿verdad? Tanto las suaves como las fuertes. Ya conmigo, las suaves y las fuertes. Así que ya saben que a veces le vamos a hablar suavecito y a veces le vamos a jalar las orejas. ¿No es cierto? Bueno, sí, pero no literalmente, ¿eh? No literalmente, espiritualmente. Qué bueno que dijiste, repito. Dice que a veces con palabras suaves y a veces con palabras fuertes. Ya estaría un poquito de más hablar, hay proverbios que dicen: corrige al niño, ¿verdad? Cuando fuere tiempo, para que de grande no te avergüence. No nos metemos ahí. O sea, hay veces que sí hay que hablar suavecito y hay veces que sí hay que hablar fuerte. Pues depende. El sapo es la pedrada, ¿verdad? Decimos aquí en México, depende del sapo de la pedrada. ¿Te quiere que le hablen suavecito? ¿A quién le van a hablar fuerte? ¿A quién le van a hablar fuerte? Dice la palabra, al que quiere. Dice la palabra: no seas como el burro, no seas como el caballo o como el burro que le tiene que poner cabeza y andarlo jalando para que entienda. Entonces, ¿a quién le van a hablar suavecito? Al que quiera que le hablen suavecito. ¿Quiere entender? Le hablan suavecito. ¿No quiere entender? Decía mi mamá: no me quieres conocer enojada. Mi mamá vive, gracias a Dios. Pero digo que decía cuando yo era chiquito y rebelde. Pero el chiquito todavía sigo, ¿verdad? Pero rebelde por la gracia de Dios cada día menos. Seguimos. Más bien porque ya no me lo dicen. Defienden al maligno de las ovejas. 1 de Samuel 16:19 y también 1 de Samuel 17:34. No nos va a dar tiempo de verlo. El estilo de vida era defender al rebaño, pero pues ustedes ya si conocen la historia de David, saben que David lo defendía a las ovejas del león y del oso, ¿verdad? El estilo de David era defender el rebaño de osos y leones. Los pastores defienden a las ovejas cuando se han extraviado. Las buscan hasta encontrarlas. El mismo Señor dijo que levantaría pastores conforme a su corazón para que apacentaran el rebaño con conocimiento y con inteligencia. Como lo dice Jeremías 3:15. Velan y dan cuentas. Estoy hablando de las funciones ministeriales del pastor, Las voy a repetir otra vez.
Conocer a sus ovejas, ya lo vimos. Mantener al rebaño unido, ya lo vimos. Defenderlas del maligno, ya lo vimos. Y último punto, velan y dan cuentas de las almas de las ovejas. Hebreos 13:17, 1 de Pedro 5:2, por favor lo lea en su casa. El Señor a través de Pablo les pide a los pastores que pastoreen su rebaño, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, no esperando una recompensa, sino por amor, por agradar al amado, ya que el pastor dará cuentas a Dios acerca de aquellos que él puso a su cuidado. Ay, Dios mío. Y el ministerio magistral, ni modo, pues va a tener que entrar así apretado. Se lo voy a dar en un minuto. El ministerio magistral o el ministerio del maestro está representado por las alas del halcón. El término maestro se traduce del griego didasco, G1320, que significa enseñar. Los maestros se ocupan de la enseñanza en la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. El que es llamado a este ministerio tiene sus oídos circuncidados para poder enseñar la doctrina que se le ha dado y poder delinear la palabra de Dios, como lo dice 1 de Pedro 4:11, 2 de Timoteo 2:15. Asimismo debe vivir lo que está trasladando, no como los fariseos, repito, asimismo debe de vivir lo que está trasladando, ¿sí? O sea, el maestro, todos, el apóstol, el pastor, el profeta, el maestro y el evangelista, todos debemos de vivir lo que enseñamos, pero más el maestro, ¿eh? Pero más que nada el maestro debe de vivirla, y también como que Dios le da una revelación especial para escudriñarla y le da ese don, como ese don tan bonito que tienen los maestros. A mí me da mucho gusto aquí que tengamos varios, de enseñar. Es un don que, mis respetos, todas las profesiones dependen y dependieron y dependerán de un maestro. Asimismo vivir lo que está trasladando, no como los fariseos. Deben de amar la palabra, como lo dice Salmo 119:97. Su lengua es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en los corazones del pueblo. Son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. Algunos ejemplos: Cristo el maestro por excelencia, ¿verdad? Mateo 7:28-29, la gente se maravillaba y admiraba de la forma como el Señor Jesús enseñaba, porque lo hacía con autoridad, y al enseñar guiaba, instruía, delineaba bien la palabra, enseñando verdades que libertan. Juan 8:32. Funciones del ministerio magistral: hacer discípulos. Sí, hacer discípulos. Mateo 28:19, ya no lo sabemos casi de memoria, por tanto ir a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Bautizándolos y enseñándoles lo que os he mandado. Y también 2 de Timoteo 2:2, el mandamiento del Señor Jesucristo es hacer discípulos, por lo que necesariamente deben existir maestros para que desarrollen esta función. Debe buscar gente que sea idónea y que se deje equipar primero y luego enseñar a otros. Hacer discípulos, trazar la doctrina también es función del maestro, trazar la doctrina, como dice 2 de Timoteo 2:15. El término trazar bien se traduce de la palabra griega ortotomeo. Se denota la acción de cortar recto, cuya figura principal es el trazado de carreteras. En el término, la acción recae sobre la raíz ortos, que es la palabra G3717 del diccionario Strong, que denota que la palabra de Dios tiene que ser empleada de manera estricta, siguiendo las líneas de su enseñanza. La responsabilidad del maestro es trazar bien la palabra, ya que esto repercutirá en los oyentes. El peligro de una mala enseñanza es que el oyente se pierda. Este es como la responsabilidad de un médico, ¿verdad? Que si diagnostica mal, anda matando a alguien. ¿Sí? Siguiendo la ley de sociedad, la responsabilidad del maestro traza bien la palabra, ya que esto repercutirá en los oyentes. El peligro de una mala enseñanza es que el oyente se pierda, pues la doctrina no salva, pero muchos pueden llegar a perderse por una mala instrucción recibida. Por eso grabamos, para que quede guardado y estudie cada quien en su casa también, ¿verdad? Lo que Dios le ponga en su corazón. Otra función es enseñar y discernir la doctrina, como lo dice Hechos 17:11. El término discernir se traduce del griego anacrino, que significa examinar, escudriñar, distinguir o separar. Del Strong G 350. La tarea del maestro es ardua, pues debe desarrollar la capacidad de los oyentes o de los discípulos de examinar, saber distinguir entre la mala y la buena doctrina. También
el maestro es encargado de abrir el oído para la sana doctrina, como lo dice Marcos 7:33 al 35. Abrir se traduce el término griego anoigo, que denota la acción de abrir una puerta o verja, del Strong G455. Una de las funciones del maestro es abrir los oídos con la finalidad de que el oyente adquiera la capacidad de recibir la buena semilla del Evangelio. Gloria a Dios. Una hora exactita con 8 segunditos. Mire, a mí me hubiera gustado dársela en 2. Y cuando íbamos como a la media hora, íbamos bien. Yo dije, no va a haber necesidad de dársela en 2. Pero ya, ¿verdad? Tuvimos que apretar al final. Y bueno, yo le voy a invitar a que, si alguien Dios le pone en el corazón, aunque la verdad es que sí nos fuimos muy rápido al final, pero puede volverla a oír y escudriñar, sobre todo los que nos ven en casa, escudriñar, y también puede escribir sus preguntas y hacerlas, ¿verdad? Y estudiar más, porque esto que se está diciendo, repito, es doctrina básica, es muy básico, pero ¿verdad? Donde no perdimos, fue inversión. Donde nos llevamos un poquito más de tiempo es en la situación de los profetas, porque es muy importante que tengamos cuidado con las profecías, y hay muchísimo que hablar acerca de la profecía. Un ejemplo, las iglesias están acostumbradas a dar una profecía delante de toda la gente. Cuando una profecía es para una persona, primero se le debe decir al pastor o preguntarle a Dios la manera que se le va a dar, y el pastor va a ver cuándo se la da la oveja y en qué momento y cómo, y si se la da la oveja. Pero no puede agarrar el profeta y hablar delante de todos y decirle, tú, así, así, dice el Señor. No. ¿Verdad? Bueno, hay demasiadas, no tengo ya, acabé, ya no fue 1 hora 8 segundos, ¿verdad? Póngase de pie, Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Solamente era una invitación más a que sigamos buscando de esto, porque no es suficiente. No es suficiente. Ya cuando íbamos a la mitad, ya íbamos muy avanzados, dije, creo que sí me va a dar tiempo, y ahorita ya me arrepentí, y dije, mejor lo hubiera dado en 2, pero de esos quiere Dios, de los arrepentidos, ¿verdad? Además, a lo mejor la volvemos a grabar, voy a revisarla, qué tal quedó el audio, y si no, pues a lo mejor la volvemos a grabar, y con más calma explicamos, a lo mejor en 2 partes. Ya no la grabaremos aquí en la iglesia, ya yo la grabaría en mi estudio, que ni estudio tengo, pero por decirlo así, ¿verdad? Que Dios los bendiga a los que nos ven en las redes sociales.